Imagínate que yo salía de la escuela y no fui pues una alumna brillante, pero tampoco la más mala. Y yo salía y repetía con los niños de la vecindad lo que a mí me enseñaban allá en las aulas de clase. Y yo decía, yo voy a ser maestra. Y yo era como con ese sueño de ser maestra. Y de verdad me enamoré de la profesión. Resultó que por allá, en el 68, aquí no había educador para el quinto de primaria. Y yo con ese anhelo pues de seguir estudiando, porque yo decía, y entonces yo me voy a quedar sin ser maestra. Entonces mi mamá y mi padre hicieron el esfuerzo, me llevaron para Yolombó. Ahí estuve en la anexa Baldomero San Incano, poco tiempo. Afortunadamente trajeron para acá a la educadora del Zapata. Y ahí ya me reencontré de nuevo pues con todos los compañeros que había dejado hasta cuarto de primaria. Porque incluso ese cuarto de primaria nos tocó a los padres de familia pagar a un educador ya jubilado, don Guillermo Sepúlveda, a quien también le agradezco mucho la labor que hizo. Sí, entonces fue como maravilloso. Nos tocó estrenar la escuelita Daniel Peláez Restrepo, que en ese momento se llamaba así, en el 68. Bueno, y ahí terminamos una cantidad de amigos y familia, porque nos convertimos en una familia. Luz Elena Granada, José Antonio Ospina, Emilce Monsalve. Imagínate entonces que terminamos quinto. Ya no había, el lío era que no había educador para el primero bachillerato. Entonces un señor a quien eternamente le agradezco el favor, don Libardo Roldán. Ellos tuvieron acá una proveedora en ese momento, me ayudó a conseguir una beca departamental. Entonces la beca me salió para Zaragoza, Antioquia. Allá me fui, pero es que miren toda la línea. Allá me fui y caí con las hermanas Teresitas. ¡Ja! Derechita, caminar derechita, más derechita todavía. Con las hermanas Teresitas hice primero bachillerato. Entonces la disciplina en un internado, pues era estricta, estricta. Bueno, se acaba el internado en Zaragoza, me trasladan la beca para Río Negro. Ahí fue. Entonces ya hice allá desde segundo hasta 11. Pero en esa época no era así, sino que ya uno terminaba noveno, 10 y 11, ya uno tenía que decidir, bueno, ¿usted qué va a hacer? Entonces yo dije, como mi sueño es ser maestra, yo sigo pedagogía. Entonces ya 10 y 11 ya era todas materias pedagógicas. Entonces ya ahí pues adquirí la formación como maestra. Río Negro, Antioquia, amado Río Negro, entre otras cosas, en la normal superior de señoritas. Y entonces allí felizmente en el año de 1974 recibí mi título de maestra. Recuerdo a la educadora Teresa Osorio, una excelente maestra, así firme, exigente. Eso caminaba y uno pues no temblaba, pero como decía, ahí viene la profe. Y yo recordaba hoy, yo decía, ay, sería que yo imité tanto a Teresa Osorio, porque me encuentro con algunos alumnos en este momento. Profe, ¿y usted se acuerda cuando caminaba por esos pasillos y taconeaba y todo el mundo corría y se sentaba? Y yo, ay, Dios mío, sería que así de miedo me tenía. Ella nos daba mucho amor, pero era exigente, era muy exigente. Y como que eso me marcó sería, porque yo creo que yo conservé esa línea de ella. Yo decía, ay, tan lindos pues, ay, pero lo que me dolía era si lo hacen porque por respeto, muy bien, pero si lo hacían por miedo, sí, muy triste, ¿no es cierto? La cancha que ahora hay en el bloque 2, en la escuela, pues claro que la habrán ajustado, pero inicialmente con los colegas que estaban en ese momento hicimos esa labor de cargar arena del río y la piedra desde allá arriba de la balastrera. Eso fue un trabajo arduo. En toda esa esquina también hicimos una tienda escolar. Claro que ahora pues todo está muy transformado, gracias a Dios. Todo ha sido para bien. Trabajé mucho con primerito, me encantaba. Los primeritos, los niños que llegaban quizás de veredas, sin educación preescolar todavía, porque todavía eso pues no estaba como muy así establecido en la norma, ¿no es cierto? Entonces había mucho niño que entraba sin saber cómo cogía el lápiz, cómo cogía el cuadernito, y qué maravilla. Yo decía, no, esos son los que a mí me gustan. Y así era. Trabajé mucho tiempo en primaria, en primero. Como te digo, no trabajé en mis 35 años en segundo. Fue el único grado que yo no di clase. De resto por todos pasé, por todos. Y ya tuve la oportunidad entonces
trasladaron a la profesora Marta Lucía Sánchez, que en ese momento daba el área de sociales, pero las sociales era muy dividida. Era civismo y urbanidad, era la geografía por separado, la historia por separado, todo por separado. Entonces me trasladaron al colegio. Recuerdo muy especialmente a Freddy Ortega en ese grupo noveno. Ese era un grupo muy lindo. El muchacho nunca llevaba un cuaderno, pero vea, en clase era así. Y eso hasta ponía el dedito aquí, ahí, piloso. Pregúntele lo que usted quiera a Freddy. Le respondía, mejor dicho, más que los demás que copiaban todo lo que uno decía. Porque él leía mucho, él tenía mucha cultura y además usted lo veía con el dedito ahí, pero era concentrado en lo que uno estaba tratando de compartir, porque es que yo creo que uno no enseña realmente, ¿cierto? Uno comparte una idea, un conocimiento. Habían otros que muy ricos, se formaban unas clases como muy debatidas, porque habían muchachos muy interesantes, además de él obviamente, entonces era muy rico. El área ya establecida como área educación, ética y valores humanos. Ah, no, la profesora Emilce en la media vocacional, y en ese momento la rectora era Elizabeth Hernández. Y Pera, porque normalmente que Pera o Esperancita, ¿cierto? Y Pera entonces en la media básica secundaria, o dependiendo pues cómo estuvieran distribuidos los grupos de acuerdo al número de estudiantes que había, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya con la profe Milce cogimos todo eso que manda el gobierno, lo codificamos, lo organizamos en unas unidades. Ay, fue tan rico esa época, de verdad. Hasta nos conseguimos los textos, los libros, para acompañar cada grado, ¿cierto? El búho que no podía ulular, entonces lo trabajábamos en sexto. Esta otra del águila de Alfonso Lara Castilla. El caballero de la armadura oxidada en octavo. Bueno, y así sucesivamente en los diferentes grados se trabajaron complemento de la área, el texto, pero que de verdad se viera que sí pues encajaba ahí, ¿no es cierto? Y es que de verdad yo no sé, yo digo que por eso de verdad fue vocación y fue amor por lo que yo quise y por lo que, yo no sé, mis pupilos, ¿qué pensarán en este momento? Sí, yo era exigente, yo sí digo que yo era exigente. Pero lo hacía por amor, porque yo quería que ellos se formaran, que ellos de verdad fueran unas personas de bien. Y uno siempre tiene ojito por ahí, y uno veía a alguien con alguna inclinación, este niño o este joven, no sé qué le pasa, no es así, algo está pasando. Si usted quiere, hablamos. Ah, sí, pero bueno. Y ya uno tenía ese amor y ese gusto de hablar con ellos, y saben que yo creo que se lograron muchas cositas. Me gustaba mucho también que se hiciera la mesa redonda, y obviamente entonces estaba el basurero y había que recoger la basura para que el salón estuviera limpio, pero la verdad era que finalmente los grupos lo iban cogiendo, entonces ya uno llegaba, ya estaban organizaditos en la mesa redonda, y el salón limpio. Eso era mucha satisfacción para uno, ¿no es cierto? Sí, pero uno llegar a un salón bien bulloso, bien revoltoso y bien sucio. Yo me retiré en agosto del 2010. Había un séptimo que, ay, yo decía, y me toca en este séptimo, bendito sea Dios. Yo hasta rezaba antes de entrar a ese grupo, porque no había cómo entrarles. La verdad que es que hay grupos tan difíciles y día a día se va complicando más, porque es que imagínate que está la adolescencia en plena evolución, en pleno desarrollo, entonces estas niñas ya estaban como con otras cosas en su mente, algunos jóvenes también, entonces ya calle pues, o sea, unos comportamientos ya muy duros, muy complicados. Era complicado ese grupo, muy complicado. Es que uno salía, yo salía con ganas de llorar, yo llegaba a mi casa con ganas de llorar muchas veces, te lo digo sinceramente, y no lo digo aquí en público como por quedar bien. Yo llegaba a veces llorando a mi casa,
de ver que uno se sentaba, preparaba el tema, trataba de hacer las cosas bien y un no, mejor dicho, eso era como si le estuviera usted hablando al eco. Ay, eso es muy duro, Joa, ¿no es cierto? Entonces yo ahí sí decía, ay no, yo ya no soy la educadora para este momento, mejor me voy. Y te cuento una cosa, no me gusta ir al colegio. No me gusta ir al colegio. Viví, compartí momentos tan maravillosos, otros fueron muy tristes, pero yo digo que no, pues uno donde se va como que no debe volver o qué. Yo creo que es como la época y el contexto que hay. Y usted sabe que todo, desafortunadamente, se ha ido como degenerando. ¿Por qué? Hagamos así un recuentico somero. Mire usted las familias, ¿cierto? Entonces hay una descomposición familiar muy marcada. Y yo siempre he sostenido que una sociedad es una familia en miniatura, ¿cierto? Entonces, si no hay una autoridad, si no hay una figura, porque la madre, la mujer es amor, es afectividad, y el hombre es eso, la autoridad. Si no hay un padre, o si hay un padre ausente, o si la mamá por mucho que quiera tiene que salir a trabajar, ¿cierto? Bueno, entonces mire nuestra sociedad cómo está. Entonces, esa descomposición familiar, se le agrega todas las, yo las llamo ofertas, todas las ofertas que hay, que ayudan a que realmente los valores no se pierdan, porque yo he sostenido desde mi ética que los valores no se pierden, simplemente se transforman y han sufrido una transición tan horrible que lo que para uno era respeto en un primer lugar, responsabilidad y puntos suspensivos, hoy en día ¿dónde están? En el suelo, ¿no es cierto? Recójalos. Entonces el que va a recoger eso no funciona. Te confieso sinceramente, yo todavía me sentía con agallas y con ganas de trabajar, pero eso me aburrió. Porque yo decía, estos jóvenes, poca motivación, no hay un apoyo de los padres de familia, tanta ley del gobierno, del sistema educativo tan permisivas, porque realmente a uno muchas veces se le iba en activismo, que hay que hacer esto, que el día yo no sé qué, que el día yo no sé qué, pero lo que verdaderamente interesaba con el educando, se quedaba ¿dónde? En el vacío, ¿no es cierto? Ya el muchacho tenía su mirada puesta, qué pena decirlo, pero en otras cosas más mundanas y que de pronto les dieran un sistema de vida, ¿cierto? Para no mencionar pues cosas así como tan duras que en nuestros jóvenes me duele mucho esas muertes de tanto joven, ya sabemos pues por esta descomposición tan horrible. Y no es que no haya que hacer, pero ¿qué? No hubo ese proyecto de vida encaminado a realmente, bueno, yo tengo estas cualidades, yo sirvo para esto, yo me ayudo, yo empiezo acá desde la base y voy subiendo. ¿A cuántos nos tocó? Es que todo en la vida no fue color de rosa, ¿cierto? Pero como dice el Principito, el hecho de que esa rosa tenga espinas, eso hace que la rosa sea más hermosa. Entonces, entre mayor sacrificio, mayor gusto le saca a uno las cosas. Además que a uno le faltó tiempo para congratularse con mucho educando que quizás haya quedado herido en el camino, ¿cierto? Que no hubo como ese tiempo oportuno para uno reconciliarse con él, ¿cierto? Pero también creo que no me quedan remordimientos, porque yo siempre dije, ¿qué le hace que digan que Esperancita, como comúnmente decían la profe Esperancita, es quizás mala clase, porque muchas decían que mala clase, o es exigente? Yo prefería eso, a que dijeran que me pasaban por la galleta. No, eso pues conmigo no iba. Pero yo creo a que yo en medio de eso también di mucho amor. Y apoyé a mucho educando, que de verdad uno veía que no solamente necesitaba la palabra de amor, de afecto,
sino que en otros sentidos, en otras condiciones también necesitaba como una ayudita más que eso. Yo charlando le decía a algunos compañeros, tenemos un grupo de maestros pensionados, entonces también pues nos reunimos y contamos también anécdotas y decimos, bueno, a mí me faltó ser ministra de Educación, porque si yo hubiese sido ministra de Educación yo hubiera quitado muchas áreas. Entonces me preguntaban, a ver, ¿y cuáles hubieras dejado? Me gustaría haber dejado, pues hoy por hoy la tecnología, que es fundamental, la educación ética, que no puede faltar, las sociales, porque pues ahí está incluido lo que es el medio ambiente y toda esta parte, ¿no es cierto? Y obviamente la matemática, porque dime tú, ¿no es cierto? Está el español inmerso, ¿cierto? Atravesando, transversal a todas estas otras áreas. Entonces, si un muchacho lee bien, argumenta bien y está bien en todo esto, dime yo, ¿qué más? A mis colegas que en este momento se desempeñan allí como docentes, pues yo les deseo la mejor suerte y que el Señor los ilumine, porque de verdad en este momento sí que se necesita tener amor por la vocación de la docencia. Uno trabaja porque necesita económicamente, pero ante todo, si no hay una vocación y está uno en la orientación hacia el educando, no está haciendo nada. A todos mis pupilos, mi gratitud por haberme soportado mucho, mucho, que si en algún momento los ofendí y si aún están ofendidos, mis disculpas. Pero de verdad que todo lo que se hizo fue con mucho amor y siempre con el ánimo de que superaran, de que volaran y que fueran unas águilas.